¿Cómo crear un cuento? Para nuestro teatro de papel, Kamichibai. Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casas, cuidándose como siempre. Vi algunas fotos del trabajo que realizaron el otro día, de crear el teatro de papel Kamichibai. Entonces lo que ahora falta es cómo crear un cuento para poder usarlo en este teatro. Y no vamos a usar un cuento que ya existe, como Los Tres Cerditos, como Caperucita Roja. No, lo que vamos a hacer es crear e inventar con nuestra imaginación un cuento. Y para eso en este video te voy a mostrar qué pasos debes seguir para poder crear el tuyo. Pon mucha atención en cada uno de los pasos y deja volar tu imaginación. Orejas escuchando, boca cerrada, ojos muy abiertos, manos y pies quietitos. Atención. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración breve. Puede ser ficticio, es decir, que hable de cosas que no existen en la realidad, como un niño que vuela o animales que hablan. La mayoría de los cuentos son ficticios, aunque también existen cuentos que se basan en hechos reales. Hay cuentos que son orales, como los que cuentan los abuelos, de historias o hazañas que ellos han vivido, o bien cuentos escritos. La mayoría de los cuentos nos deja una enseñanza. ¿Qué necesitas para escribir un cuento? Lo primero que necesitas es dejar volar tu imaginación. De esta manera se te ocurrirán miles de aventuras que contar en tu historia. El paso número 2 es elegir el ambiente en el que se desarrollará tu cuento. Puede ser que sea en el espacio, en un bosque encantado, en un pantano tenebroso. Puede ser que tu cuento se desarrolle cerca de un río, en una granja o en la playa. Ya que hayas elegido el ambiente donde se desarrollará tu historia, podrás pasarte al siguiente paso. El paso número 3 es elegir a los personajes de tu cuento. Puede ser que sea un cuento de princesas, de animales que hablan, de dinosaurios. Cuando elijas los personajes te podrás pasar al paso número 4. El paso número 4 es escribir el inicio de tu cuento. Es importante que recuerdes que en un cuento se divide en 3 partes, que son el inicio, el desarrollo y el desenlace. En el inicio se describen el ambiente y los personajes. Te voy a dar un ejemplo del inicio de mi cuento. Había una vez en un hermoso castillo un guapo y simpático sirviente que se dedicaba a atender a todos los miembros de la familia real. El rey Carlos, la reina Elena, la princesa Natalia y sus pequeños gatitos Tati y Robin. El sirviente se llamaba David y estaba perdidamente enamorado de la princesa, pero él sabía que no tenía ninguna esperanza con ella, ya que los reyes Carlos y Elena esperaban casarla con un príncipe de la realeza. Como pueden ver, en el inicio de mi cuento describo que esta historia se desarrollará en un hermoso castillo y además menciono a cada uno de los personajes de la historia. Escribir el desarrollo o nudo del cuento. En el desarrollo se explica la situación o problema al que se enfrentan los personajes de la historia.
te voy a leer cuál es el desarrollo del cuento que yo escribí. Un día, el sirviente David se atrevió a decirle a la princesa el amor tan grande que sentía por ella. Pero en ese momento, la reina Helena lo escuchó todo e inmediatamente mandó correr al sirviente del castillo, prohibiéndole volver a acercarse a la princesa. La princesa, muy preocupada por lo que había pasado, habló con su padre, el rey Carlos, y le suplicó que mandara a buscar a David, ya que le parecía muy injusto lo sucedido. Como el rey no podía negarse a cualquier cosa que le pidiera la princesa, él mismo salió en búsqueda de David para pedirle que volviera al castillo. Como pueden ver, en esta historia los problemas serían que la reina mandó correr al sirviente, que la princesa estaba muy preocupada y que el rey salió en búsqueda de David. El siguiente paso, que es el paso número 6, es escribir el desenlace o el final del cuento. Aquí es donde se solucionan los problemas presentados en el desarrollo. Vamos a ver el final del cuento que escribí. Y dice: el rey Carlos tardó días en lograr encontrar al sirviente y mucho más en convencerlo de volver al castillo. Después de suplicarle que lo hiciera por la princesa, David accedió, ya que al igual que el rey, no podía negarle nada a Natalia. Cuando el rey y el sirviente regresaron al castillo, Natalia los esperaba ansiosamente. Natalia le declaró a David el amor que sentía por él, y los reyes Carlos y Helena no tuvieron más que aceptar ese gran amor. El rey Carlos nombró a David príncipe de la realeza y celebraron una hermosa boda. Y de esta manera concluye el cuento. El paso número 7 y último paso es escribir el título del cuento. Aunque este paso también lo podrías hacer al inicio. Pero como en muchas ocasiones, cuando estamos escribiendo y echamos a volar nuestra imaginación, se nos ocurren nuevas cosas y cambia el rumbo de nuestra historia, el título podría cambiar. Por lo tanto, recomiendo que este paso lo dejemos al final. Ahora te invito a que empieces a escribir tu propia historia. Deja volar tu imaginación y verás que los resultados que obtendrás serán sorprendentes. Ahora les voy a mostrar cuáles son los valores que vamos a trabajar para que ustedes escojan uno. Los valores son los principios que orientan nuestro comportamiento y los valores son aspectos positivos, por lo tanto nos permiten comportarnos de una forma correcta. Aquí les voy a dejar una lista con muchos valores para que ustedes los lean con su familia y puedan escoger uno para poder guiar su historia. Ahora que ya viste el video completo, significa que estás listo o estás lista para crear tu propio cuento. Aquí te dejo un resumen de lo que hablamos en el video para que tú puedas crear tu propio cuento con ayuda de un adulto. El adulto escribe en el cuaderno y tú vas relatando e inventando la historia siempre con ayuda del adulto, que va a ser el que te va a guiar en la creación. Recuerda que los pasos son elegir el lugar donde va a ocurrir la historia, escoger a los personajes, de qué más o menos va a tratar tu historia y luego ya enfocarte en la historia. Describir el ambiente, los personajes, el problema en el que se va a desarrollar tu historia y cómo se va a solucionar. ¿Ya? Al último inventan un título y siempre la historia debe girar en torno a un valor. Deben escoger uno para poder guiar su historia. Esa ha sido la actividad de hoy. Espero que lo disfruten, que usen toda su imaginación y recuerden que los cuentos
tienen muchas cosas fantásticas. Así que si se les ocurre que alguien vuele, que alguien sea un gigante, lo que sea, ustedes son los dueños de su cuento. Así que a crear su cuento, ¿ya? Un besito, escríbanlo en el cuaderno y lo dejan ahí guardadito para una próxima actividad. ¡Chao!